profético de Dios. Vamos a Daniel capítulo 9 y el texto que vamos a usar esta mañana es versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Esta profecía que vamos a hablar y desarrollar esta mañana se reveló a Daniel hace más de 2500 años antes de Cristo en Babilonia, en la ciudad o el país de Babilonia. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3. Vamos a ver qué dice el texto bíblico allí. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros. ¿Cómo miró Daniel? Atentamente. Dice que atentamente, y esto es un llamado de atención para nosotros, porque nosotros necesitamos escudriñar, leer y meditar en la Biblia atentamente, no leer por leer, no leer, leí ya 5 versículos, leí un capítulo, cerré la Biblia y chao Dios. No, la lectura o la forma en que escudriñó Daniel la escritura fue atentamente. En los libros, el número de los años de que habló ¿quién? Habló Jehová. ¿A quién le habló Jehová? Dice que al profeta Jeremías le habló sobre los tiempos, sobre las eras, sobre las épocas o los periodos del plan de Dios para Israel, que habían de cumplirse las desolaciones, sufrimiento, un caos, adversidad. Esos desolamientos de Jerusalén en 70 años, ¿sí? 70 años de desolamiento estaba sufriendo el pueblo de Israel en Babilonia. El pueblo de Judá llevaba siendo cautivo casi 70 años. Y Daniel sabía que el tiempo de la cautividad se limitaba a esos 70 años, según el profeta Jeremías, como leímos. ¿Qué hace Daniel? Daniel intercede. Daniel se postra delante de Dios y empieza a orarle, a clamarle, ayuna, pasa mucho tiempo en la presencia de Dios, intercede a Dios para que el templo y Jerusalén fueran restaurados. Miren lo que dijo alguien, es bien interesante. Un hombre con entendimiento ora. Un hombre de oración obtiene entendimiento. Un hombre con entendimiento ora. Y un hombre de oración obtiene entendimiento. Eso le pasó a Daniel. Daniel obtuvo el entendimiento que necesitaba. Estaba a un año. A los 69 años, es que vemos Daniel capítulo 9, faltaba un año para completarse los 70 años de desolaciones, de cautiverio en Babilonia a su pueblo. Él llevaba o escudriñó atentamente para saber las cuentas y qué iba a pasar. Daniel se preguntaba: ¿el pueblo va a regresar a Babilonia? Señor, nos queda un año. Mira nuestra tierra, mira Jerusalén cómo está, mira el templo desolado, destruido, arruinado. Señor, vamos a regresar. Ya pasó el tiempo del sufrimiento y la adversidad. Y Dios, a través del ángel Gabriel, le revela una profecía a Daniel del plan de Dios para Israel. Vamos a hacer lectura. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice la palabra del Señor. Mire, necesito esta mañana, si usted quiere entender lo que vamos a hablar hoy, tiene que tener una Biblia. Si no, usted no va a salir edificado esta mañana, porque el texto que vamos a estudiar parece un rompecabezas. Para muchos van a creer que voy a estar hablando en lenguas. Yo no hablo en lenguas, ¿sí? Pero este texto necesitamos entenderlo, y para eso hay que tener una Biblia, porque hay que mirar varios versículos. Es un rompecabezas. Vamos a armar hoy un rompecabezas. Vamos a tener las fichas, pero vamos a tratar de armar ese rompecabezas esta mañana, por lo menos una parte. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces dice Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27, dice:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén. Muy bien. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. ¿Sabe pues si entiende? Le dice el ángel Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Ya ven por qué es un rompecabezas. Clarito, ¿no? Ok, usted que es tan estudioso de la Biblia, trae su Biblia y su lapicero, subraye lo siguiente, subraye las fechas. 7 años, versículo 25, 7 semanas, 62 semanas, en el versículo 25, en el versículo 27, otra semana. ¿Ok? Ahora, subraye en su Biblia la palabra hasta. Versículo 25 dice hasta el Mesías, subraye hasta. Versículo 26, subraye en su Biblia, en la mitad final del versículo, cuando dice y hasta el fin de la guerra, ese hasta subrayelo. Y versículo 27, hay otro hasta al final, hasta que venga, ese hasta subrayelo. Subraye ahora, versículo 25, el Mesías príncipe, subraye príncipe. Y en el versículo 26, subraye el pueblo de un príncipe. Nos está hablando de 2 príncipes diferentes, ¿correcto? Subraye en su Biblia la palabra, versículo 26, a la mitad del versículo, príncipe que ha de venir, subraye venir. ¿Sí? Y en el versículo 27, subraye cuando dice que con la muchedumbre de las abominaciones vendrán, subraye vendrán. ¿Correcto? Y vamos, eso le va a ayudar a entender lo que, cómo podemos ir armando este rompecabezas. Acuérdense que los temas que yo estoy tratando es de profecía. Ya hablamos sobre lo que pasó en el cielo, ¿no es cierto? Ahora vamos a la tierra, pero tengo que devolverme antes para que entendamos qué es lo que va a pasar en la tierra. Ok. Versículo 24, vamos a tratar 3 puntos acá. El primer punto es en el versículo 24, el periodo de tiempo establecido. ¿Cuánto es el periodo de tiempo establecido? Dice que son 70 semanas. ¿Qué significa la palabra semana? Significa 70 grupos de 7 años. Los judíos tenían semanas de años como semana de días. En nuestro calendario tenemos solamente semanas de días. En el calendario judío tienen semanas de años y semanas de días. Entonces, lo que vamos a trabajar para entender es que vamos a pasar las semanas de años del calendario judío a semanas de días para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando, ¿correcto? Bueno, vamos bien. Entonces dice que vamos a Levítico para entender un poco cuando dice 70 semanas. ¿Ok? Vamos a mueva sus deditos, vaya calentándolos porque hoy vamos a mover rápidamente, necesitamos avanzar. Levítico capítulo 25 y vamos a leer versículo 8. Dice la palabra del Señor: y contarás 7 semanas de 7 veces 7 años. ¿Sí?
para pasar semanas de años a semanas de días, tenemos que hacer la conversión 7 veces 7 años, ¿correcto? Como dice Levítico 25, 8. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas que hablamos en el versículo 25 de Daniel, capítulo 9, dice que las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años, ¿correcto? Entonces, si no hemos entendido todavía el trabalengua de que 7 veces 7 años, sencillo. Una semana son 7 años, ¿sí? Una semana judía son 7 años en nuestro calendario, ¿ok? ¿La cogimos ya? 7 veces 7 años, vamos, cuando nos dé la fecha en semana, la pasamos a años. Una semana de años judía es 7 años en nuestro calendario, ¿correcto? Listo, vamos a avanzar entonces. El pueblo ya sabemos el periodo de tiempo, según Daniel 9:24. Ahora, Daniel 9:24 también nos habla del pueblo descrito. ¿A quién se aplica esta profecía? A los judíos, a Israel. Muy bien. Dios tiene un plan para su pueblo. Y esto es maravilloso. Mire, vamos a ver dos cosas que nos tienen que mover esta mañana. Si usted no sale movido esta mañana es porque no ha entendido el Evangelio y necesita entender el Evangelio y profundizar en la Escritura. Dios no ha terminado con Israel, Dios no ha terminado su plan con los judíos. Vamos a ver cómo. Vamos rápidamente a Jeremías. Isaías, Jeremías, capítulo 31, vamos a mirar. ¿Isaías o Jeremías? Perdón, Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31, vamos a mirar versículo 35 y 36. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es Tu nombre. Escuche bien 36, por favor. Si faltaren estas leyes que el Señor estableció en el 35, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Qué promesa tan impresionante! Dios dice, lo que Dios está diciendo ahí es que los judíos y Israel son indestructibles. Israel y los judíos son indestructibles. Cada vez que usted escuche una noticia que hable sobre la nación de Israel, siempre recuerde esa promesa de Dios. Israel es indestructible. Nadie podrá destruir a Israel. Ahora, si alguien quiere retar a Dios y quiere destruir a Israel, los odia, ¿sí?, a Israel, para poder destruir a Israel, según Jeremías, dice que tiene que llegar al cielo y destruir las estrellas, la luna y el sol. ¿Es posible eso? Nadie puede hacer eso. Por eso el texto bíblico está diciendo, Israel es indestructible. Dios está hablando y diciendo, yo cuido y yo protejo esta nación. ¿Sí? Israel es tan indestructible, y ojo con esto, tengamos cuidado cuando usted se refiere a la nación de Israel. Hay de aquellos, hay otra profecía, hay de aquellos que maldigan a Israel y a los judíos, porque van a morir. Y miren lo que le pasó al presidente de Venezuela, Chávez. Ahí están las grabaciones, ¿no es cierto? Sí. En YouTube usted las puede mirar. Maldigo, ¿y él qué dijo? Maldigo a Israel desde mis entrañas. Y averigüe, mire dónde le empezó el cáncer a él. Y murió. Esto es serio, hermanos. Lo que estamos hablando es palabra de Dios. Y estamos hablando sobre los acontecimientos pasados y futuros. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Entonces es una nación indestructible. Dios la sigue cuidando, Dios la sigue protegiendo, Dios está al cuidado de esta nación. ¿Por qué? Porque Dios
está cumpliendo sus promesas dadas ¿a quién? A Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3? Hacer una nación, darles un lugar geográfico, y de esa nación, de ese pueblo vendría el Salvador y el Mesías, el libertador. Dios cumple esas promesas porque Él es fiel. Pregunta, ¿podemos confiar en Dios? Eso tiene que movernos. Puedo confiar en Dios, porque no solamente el Señor hace esa promesa para Israel, el Señor también hace una promesa maravillosa y linda para nosotros como la iglesia en el día de hoy. Vamos a Romanos capítulo 8 rápidamente. Y vamos a ver cómo el Señor también, hablando a su iglesia, al cuerpo de Cristo, Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, mire lo que dice el Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Usted es un vencedor, usted es hijo de Dios, usted ha vencido, usted ya ha triunfado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Por lo cual estoy seguro, absolutamente seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que me pasa hoy, ni lo que me pasará mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podemos confiar en Dios? Amén. Debemos confiar en Dios. Como Dios tiene un plan y protege a la nación de Israel, Dios tiene un plan y está protegiendo y cuidando también a la iglesia. No hay nada que me pueda vencer. Por eso es que con base en estos textos nosotros enseñamos: la salvación no se pierde. Un hijo de Dios verdaderamente nunca puede perder la salvación, porque si no Dios sería un mentiroso. Y Dios no es mentiroso, no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Vamos ahora a la tercera. En Daniel capítulo 9, versículo 24. Ya vimos el periodo de tiempo, ya hablamos sobre el pueblo. Ahora vamos a hablar sobre el lugar destinado. ¿Cuál es la ciudad santa que habla Daniel capítulo 9, versículo 24? Esa ciudad santa es Jerusalén. Jerusalén es el centro de atención mundial. No es Washington, no es París, no es ninguna de estas ciudades importantes. Usted no se fije en lo que pasa en París, Washington, en ninguna ciudad. Usted tiene que fijarse en lo que está pasando en Israel. ¿Sí? Porque Israel, lo que pasa con Israel es el reloj, es el tic-tac del reloj de Dios en cuanto a las profecías, ¿correcto? De lo que estamos estudiando. Mire, esto tan maravilloso que me mueve. Vamos a ver Zacarías capítulo 12, un poco adelante de Daniel. Zacarías es un libro de la Biblia, tranquilo, Zacarías no es una canción, existe ese libro antes de Malaquías, ante el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12. Y vamos a mirar versículos 2 y 3. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios. He aquí yo pongo ¿a quién? A Jerusalén. Lo pone por copa, ¿no es cierto? ¿Que hará qué? ¿A quién? A todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Ahora mire lo que dice el versículo 3. En aquel día yo pondré ¿a quién? A Jerusalén. Por piedra pesada, ojo, no liviana, una piedra pesada a todos los pueblos del mundo. Todos los que se la cargaren serán. ¿Qué nos dice? Todos los que quieran pelear, hacer guerra contra Israel, llámese como se llame, potencia, imperio, llámese como se llame, que quiera quitar, cargar a Israel y decir, la vamos a quitar de Jerusalén y los vamos a matar, a desintegrar a ustedes. ¿Qué va a hacer Dios? Los destruirá, los arruinará, los desolará. Ahora, ¿cuál ha sido la guerra más corta de la historia del mundo? La de los 6 días.
La de los 6 días, la guerra de los 6 días, del 5 de junio al 10 de junio de 1967. ¿Qué pasó en 1967? Fue un conflicto bélico que enfrentó Israel, ¿sí?, contra una coalición árabe. Esa coalición árabe se componía de 4 naciones. Una era Egipto, Jordania, Irak y Siria. 4 ejércitos de 4 naciones contra un ejército de una nación pequeña. Tan aprovechados, ¿no? ¿Quién ganó? Lógico, ¿no es cierto? Si nos vamos por lógica, por número y cantidad, no fue la coalición árabe, porque estamos mirando precisamente las promesas. Dios los puso como piedra pesada. Y venció, Israel venció en 6 días. Eso es histórico. Es histórico, es imposible. Mándese su cabeza, colocando números, estrategia militar, tanques, bombas, lo que quiera, aviones de guerra. Y Israel los venció en 6 días. Es más, llegó la situación a tal punto que Israel no solamente triunfó, sino Israel empezó a conquistar territorio de ellos, al punto que ellos tuvieron que sacar la bandera de paz y decir: no más, no aguanto una chance a usted, ¿no, Israel? Porque empezaron a poseer la tierra de ellos. ¿Quién se explica eso? Hable con un general, hable con alguien que estudió estrategia militar, que le explique eso. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro? El lugar destinado es esa tierra es de ellos, y Dios se la dará a ellos. Ahora, estamos en Zacarías 12, perdón, ¿no es cierto? Mira al final del 13. Bien, dice que serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No solamente una coalición de 4 naciones. En la época, en la era que vamos a ver más adelante, si no terminamos hoy, que no alcance en el primer servicio, lo vamos a hacer en la próxima, ¿sí? Pero que el Señor está profetizando algo a Zacarías. Le está diciendo que un día todas las naciones del mundo, todos los ejércitos del mundo se van contra Israel. ¿Será que podrán? Todos los ejércitos del mundo, Rusia, el pueblo árabe, todos se unirán, marcharán en contra, sitiarán a Jerusalén. Eso es para uno, perdóname la expresión como dicen los muchachos, ¿no? Paniquearse uno. Eso hace temblar las piernas. Usted ve su ciudad rodeada de cantidad de ejércitos y todas las armas apuntando a esa ciudad tan pequeña. Pero ellos, los judíos, saben lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo aplicamos eso hoy para la iglesia? Miren, nos puede rodear las adversidades que sean, las dificultades que sean, pero la palabra de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Caerán a mi diestra, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Dios no dejará justo caído. Amén. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios que tenemos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces 4 eventos que nos rodean. Regresamos a Daniel capítulo 9 y vamos a mirar versículos 25 y 26. 4 eventos importantes que tenemos que recordar. El primero es la reconstrucción de la plaza y el muro de Jerusalén, según el versículo 25. Segundo evento, la venida del Mesías príncipe, versículo 25 también es un segundo evento. El tercer evento tiene que ver con la destrucción nuevamente del templo y la ciudad de Jerusalén, versículo 26. El cuarto evento ya está en el versículo 27, la venida de un príncipe llamado el Anticristo, ¿sí? Y el punto 5, el evento quinto, tiene que ver en el versículo 27 también los 7 años llamados la gran tribulación, ¿correcto?
Vamos con el primer punto entonces. Daniel 9:25 dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo fueron destruidos Jerusalén y el templo? Entonces, según la historia bíblica, nos dice, y encontramos en el libro según el profeta Jeremías, en el año 586 a.C. Ahí fue destruida Jerusalén, ¿sí? Fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo y el rey Nabucodonosor, los babilónicos se los llevaron cautivos. Y ahí va Daniel, que el profeta Daniel que estamos hablando, ¿correcto? ¿Por quién y por qué fueron destruidos? Por los babilónicos, ya dije, ¿no es cierto? Por Babilonia. ¿Y por qué fueron destruidos? Van a notar los que les gusta estudiar la Biblia y escudriñar 2 citas bíblicas para que en su casa la lean y entiendan el por qué fueron destruidos. La primera cita bíblica es segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 19 al 22. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 22. Dios advirtió al pueblo de Israel que el día que Israel desobedeciera los mandatos, estatutos de Dios, la consecuencia, según Segunda de Crónicas, era que la casa, el templo de Dios, iba a ser arruinado, iba a ser destruido. Se cumplió. La segunda es Deuteronomio capítulo 28, versículos 69 y 65. Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 y 65. Dios también le advirtió al pueblo, a la nación de Israel, que el día que desobedezcan sus mandatos y sus estatutos, la consecuencia sería, según Deuteronomio, que las personas, el pueblo sería esparcido por todas partes del mundo. Se cumplió también, ¿correcto? Segunda de Crónicas 7, 19 al 27. Y Deuteronomio 28, 64, 65. Ahora, ojo acá, ojo porque necesitamos estar concentrados para entender. ¿Cuándo inició la cuenta regresiva en el reloj profético de Dios? ¿Cuándo el reloj empezó a hacer tic-tac? ¿Cuándo el reloj empezó a avanzar? ¿Sí? Según la profecía de Dios. Según el versículo 25 que estamos leyendo, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando se dio la orden, el reloj empezó tic-tac, empezó a avanzar en ese momento el reloj. ¿Cuánto tiempo abarca este periodo o esta era? Dice que 7 semanas. ¿Sí? Ya entendimos que una semana son 7 años. Si nos habla de 7 semanas, 7 por 7, 49 años, ¿correcto? En nuestro tiempo nuestro, ¿no es cierto? 49 años duró ese periodo. ¿Cuándo fue dada la orden de restaurar y edificar a Jerusalén? Vamos rápidamente al libro de Nehemías. Vamos a ver cuándo fue dada la orden de restaurar. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículos 1, 5 y 8. Dice el versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿quién era el copero del rey? El profeta Nehemías. ¿Quién era el rey? Artajerjes, ¿no es cierto? Versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a ¿qué? A Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre. ¿Para qué? Reedificarla, reedificaré, es lo que está diciendo Daniel capítulo 9, versículo 25, ¿no es cierto? Fue dada, salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Versículo 8.
Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para él maderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según que la benéfica mano de mi Dios sobre mí, dice, ¿no es cierto? Dios escucha las oraciones. Dios escuchó las oraciones de Daniel. Aunque Daniel no lo vio. Dios responde oraciones aún cuando nosotros ya no estemos en esta vida. Daniel le pasó. ¿Sabe cuándo vino la restauración? Cuando Daniel empezó a orar y cuando se ejecutó la restauración, pasaron 95 años. Daniel cuando empieza a orar tenía entre 80 y 90 años. ¿No lo vio? Pero sus oraciones tuvieron respuesta, aunque no estuviera acá. Eso es impresionante, eso es increíble. Cuando usted busca de Dios y le clama a Dios, cuando usted le llora en la presencia de Dios, eso no es en vano. Aunque usted no lo vea la respuesta, Dios va a responder. Amén. Ahora, dice que Dios dio la orden a través del rey Artajerjes y usó al profeta Nehemías, que era el copero del rey, para restaurar y edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. ¿Ok? Vamos al... Esta no. Ok. El segundo evento, ya hablamos del primer evento, la orden y la reconstrucción. El segundo evento habla sobre la venida del Mesías príncipe, versículo 25, ¿no es cierto? Hasta el Mesías príncipe. El próximo periodo del tiempo es ese, hasta el Mesías príncipe. ¿Cuánto tiempo abarca este periodo? Dice que 62 semanas, hagamos la cuenta, 62 semanas multiplicado por 7, 434 años. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús es el Mesías príncipe. ¿Cuándo se cumplió esta profecía donde vino Jesucristo como príncipe? ¿Cuándo, si el Mesías es Jesucristo, cuándo se cumplió esa profecía de que Jesucristo vendría como un príncipe? Vamos rápidamente a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 21 dice del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una que atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor. La traducción es, podemos decir, el príncipe, como dicen en Daniel capítulo 9, versículo 25, aquí podemos decir, el príncipe los necesita y luego los... Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión a Jerusalén, he aquí tú que, tu príncipe, ¿sí? En la traducción, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de... ¿Cuándo se cumplió la profecía de Daniel 9:25 de que Jesucristo vendría como príncipe? La entrada triunfal a Jerusalén, lo que nosotros celebramos el domingo de Ramos. Ahí se cumple esa profecía de Daniel 9:25, ¿correcto? Ahora, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Necesito que por favor rápidamente 6 personas me colaboren. 6 personas, vamos. Qué colaboración tan tremenda, amiga. ¿Ah? Es impresionante eso. Me dejan anonadado eso. 6. El resto, estas sillas están como pegadas, ¿no? No nos podemos parar, ¿no? 2 se hacen acá
por favor. Y los otros aquí en fila hacia allá, por favor. Ok. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos por fin hasta este lado para que ellos puedan observar, por favor. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Para saber a ver cómo vamos, cómo estamos, si la estamos cogiendo, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuándo el reloj profético de Dios empezó a hacer tic-tac, tic-tac? Daniel, ok, Daniel 9, 25. Cuando desde que salió la orden, ¿sí? Entonces, se me olvidó, entonces voy a representar los personajes, ¿sí? Entonces, aquí ella es el rey que Artajerjes. Él es el profeta Nehemías. Él es el Mesías príncipe. Ella es la profecía cumplida. Ella es la profecía completa. Y ella es la otra semana de Daniel 9:27. ¿Sí? La otra semana que son 7 años. ¿Ok? Bueno, entonces vamos otra vez. ¿Cuándo empezó el reloj a hacer tic-tac? Cuando salió la orden, ¿no es cierto?, del rey Artajerjes para Nehemías para reconstruir la plaza y el muro de Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Cuánto duró ese periodo? 49 años. Ok, ese periodo duró 49. Ese es el primer periodo. ¿Ya se cumplió? Correcto. Vamos al segundo periodo. El segundo periodo, ¿dónde inicia? En el dicta, en la orden del rey Artajerjes y la reconstrucción de Nehemías hasta el Mesías príncipe. De ahí, de la orden hasta el Mesías príncipe, dice que ese tiempo son 62 semanas, que quiere decir 434 años. Ok, ese es el segundo periodo. Ahora, si sumamos la orden y la reconstrucción, ¿sí? Si sumamos la orden de Artajerjes y la reconstrucción de Nehemías, más la venida del Mesías príncipe, ¿cuánto nos da? 49 más 434 da 483 años, 483 años, ¿correcto? Esto es profecía cumplida, ¿ok? Ahora, pero la profecía total, ¿sí? La profecía de las 70 semanas son 490 años. Ella es la profecía completa, la profecía total. ¿Cuánto tiempo nos hace falta entonces? Hacemos una sustracción, restamos la profecía completa de la profecía cumplida y nos da 7 años. Ese es Daniel 9, 27. La otra semana. Por eso les dije, ojo, subrayen en su Biblia 7 semanas, 62 semanas y otra semana, la última semana. ¿Correcto? ¿Sí? Estos 7 años, la otra semana, ¿sí?, es lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. Esa gran tribulación, la gran tribulación está en Mateo capítulo 24 del 1 al 28. La vamos a estudiar. Recuerden que ya les hablé sobre los eventos en el cielo. La iglesia va a ser raptada, viene el tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero, tenemos que devolvernos, ¿no es cierto?, para ver los sucesos en la tierra, pero para que yo les hable sobre la gran tribulación de Mateo capítulo 24, miren todo lo que toca entender y estudiar. Porque si no, no vamos a entender la gran tribulación. Porque en la gran tribulación van a suceder cosas que necesitamos entender que ya fueron profetizadas. Unas se han cumplido y las otras se van. ¿Armamos el rompecabezas? Ahí vamos, ¿no? Gracias, muy amable. Esto es tan
importante, no es fácil, ¿sí? Que les voy a dar un ejemplo. Las mujeres están estudiando un libro que se llama Romanos. Ojalá no me lo pierdan, mujeres. Pero cuando lleguen a Romanos capítulos 9, 10 y 11 tienen que entender esto. Si no entienden esto, olvídense, no van a entender Romanos 9, 10 y 11. Porque Romanos 9, 10 y 11 habla sobre Israel. Sabemos cuándo inició el reloj profético de Dios, ¿no es cierto? Sabemos cuándo se para. Romanos 9, 10 y 11 habla de cuándo se paró el reloj profético de Dios para Israel. Pero si no entendemos esto, ¿cuándo empezó a ser dictado? ¿Cuándo se va a parar? No vamos a entender la Escritura. Si no entiendo la Escritura, voy a confiar en Dios. ¿Puedo confiar en un Dios que no conozco? ¿Puedo alabar y adorar realmente a un Dios que no conozco y no entiendo? No. Es mentira eso. El reloj dejó de ser dictado. Necesitamos saber qué periodo vivimos actualmente, qué está sucediendo en el 2015, porque las fechas vamos avanzando. ¿Quieren saber? Ustedes nos vemos en la próxima. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor Dios, por este tiempo. Y Padre, que esto sirva, esto, para aquellos que no lo han entendido, Señor Dios, no porque no tengan la capacidad, sino porque, Señor, hace falta el deseo, el anhelo ferviente de escudriñar y meditar tu palabra, Señor Dios. Padre, que esto nos rete a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Que esto nos rete a clamar como Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Señor, cuánto te necesitamos, Padre. Esto no es un juego, Señor, esto es en serio. El reloj, Señor. Necesitamos entender qué está sucediendo actualmente. ¿Qué va a venir, Señor Dios? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Por qué? Porque afuera hay falsos profetas. Afuera hay falsas sectas, Señor Dios, y es increíble y triste ver personas que dicen ser cristianas y después terminan en testigos de Jehová, mormones, oración fuerte al Espíritu Santo, en la ministerial de Jesucristo, Señor. No entendieron, no han creído, Señor, porque no saben en qué evento, qué época, qué era están viviendo, y por eso son arrastrados por todo viento de doctrina, como dice tu palabra, Señor. Guárdanos y protégenos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.